Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios de Correval y Trading para el 20 de febrero de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. También es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @CorrevalETR. Veamos qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales retrocedieron ante comentarios del FMI sobre posibles riesgos en economías emergentes y expectativa por IPC de los Estados Unidos. Recordemos que China continúa bajo presión y eso ha generado entonces también ha revivido los temores que se habían tenido hace unas semanas, meses de la desaceleración en emergentes. Acciones locales pierden correlación con mercados internacionales y tratan de mantener sesgo alcista impulsadas por utilidades empresariales. La expectativa de resultados y de dividendos continúa jalonando los mercados, las acciones locales. Ayer construcciones iniciales de Estados Unidos para enero bajan a 880.000 unidades año, desde 1.048.000 del mes anterior se revisa la alza, y pues básicamente lo que estamos teniendo es una desaceleración por el invierno, el clima, que es normal. De todos modos el mercado ha sentido algo de temor por ese factor en el corto plazo. IPP de Estados Unidos para enero sube de 1.1% a 1.2% en línea con lo esperado por el mercado. Tendremos decisión de tasas el 19. Ya tuvimos el IPC que crece en línea de lo esperado, se mantiene por debajo del 2%. Así que por ahora, digamos que simplemente continuarían con el panorama de retiro, de mitigación del estímulo monetario en la Reserva Federal, como han venido haciéndolo en las últimas jornadas. Así que por ahora no hay cambios sustanciales en lo que sería el estímulo para lo que fue o después de las reacciones en el IPC. Tenemos entonces VIX subiendo hacia los 16. Hoy podríamos tener el mercado un poco más volátil. Básicamente tendríamos cambios por China. Digamos que la volatilidad de los datos económicos vienen desde China, los datos importantes para el día de hoy. Así que no se descarta mayor volatilidad en los mercados para la jornada. Y en asiáticos retrocedieron luego de esa aceleración de la manufactura en China. El PMI manufacturero para el mes de febrero aumenta desaceleración, cae de 49.5 a 48.3. Recordemos que los datos de PMI e ISM son base 50. Así que por debajo de 50 es desaceleración, por encima de 50 es crecimiento. Así que no cumple y China entonces golpea a los mercados en el día de hoy. Datos de Europa también con desaceleración en la manufactura. Estuvieron entonces generándose descensos por China y datos de la zona. El PMI manufacturero de la zona euro para el mes de febrero se desacelera de 54.53, pero se mantiene en la senda de crecimiento, no cumple con la expectativa. Y PMI del sector servicios mejora, no tanto como esperaban, pero de todos modos se mantiene sobre crecimiento de 51.6 a 51.7. Así que los datos europeos no son tan malos como, pues, digamos que vayan los de China, pero China está generando algo de panorama de desaceleración. Datos colombianos, bastante información hoy. Celsia pagaría un dividendo de 112 pesos por acción. Mostró un crecimiento en 2013 de 18% de sus ingresos y tenemos un crecimiento de la utilidad neta del 62%. Son datos bastante importantes, bastante alentadores en lo que son los resultados de Celsia. Y vamos a ver la tasa de dividendo en estos días. Recordemos el yield, estaríamos hablando de un 2% de tasa de dividendo. Entonces continúa un crecimiento del 12% también en dividendo. Y Canacol Energy anuncia 6.140 barriles de producción diarios en aumento de contratos de venta de gas y un aumento del 44% en las reservas 2P de gas en Colombia. Así que continúa lanzándonos, dándonos información de resultados significativos. Recordemos que Canacol todavía continúa con tendencia alcista. Tenemos más información relevante. Pacific Rubiales también publicando reservas, pero la mayoría es por la adición de Petrominerales, así que en cierto modo esto ya está descontado por el mercado. Anuncia reservas de fin de año, crecimiento del 20% en reservas netas 2P y 320 en reemplazo. En estos informes pues habla claramente de la compra de Petrominerales, que está generando estos movimientos. Así que nos espera mayores cambios ante esta nueva información que publica Pacific Rubiales para el día de hoy. Mañana tenemos ventas de vivienda de segunda en Estados Unidos. Terminaremos la semana con los datos de ventas de vivienda de segunda, que pueden tener también esos cambios por el tema del invierno, lo cual digamos que el mercado no estará muy atento o simplemente continuaría correlacionado con el tema de China
Así que para el día de hoy, mercados internacionales se mantienen preocupados por crecimiento en China. No se descarta que se mantenga presión a la baja, aunque el IPC no agregó mayor información, por lo menos no se subió, eso es bueno, así que la mitigación continúa su rumbo, no hubo un ascenso significativo en el IPC, y esto podría generar leve mitigación de la presión bajista. Vamos a ver si aparecen compradores en el día de hoy. De no aparecer, pues la presión bajista podría extenderse durante las próximas jornadas. Hoy sería un día importante para evaluar si podemos tener una presión bajista adicional o por el contrario estaríamos simplemente mitigando el movimiento a la baja de forma más tranquila. Así que hoy es un día importante, el IPC no tuvo mayores cambios. Y mercado local continúa atento a resultados empresariales y dividendos, por lo que no se espera correlación en la mayoría de activos, sobre todo en los que están publicando resultados, Celsius con unos resultados favorables. Vamos a ver cómo lo toma el mercado para las próximas, para esta sesión, ya lo miraremos en gráficas. Dow Jones descendiendo, recordemos que estábamos llegando a zona de resistencia donde empezaba el choque de compradores y vendedores en esa zona. Entonces, mientras esté por debajo de los máximos del día de ayer, los 16.100, 16.200, hay espacio para volver a los 15.800. De hecho, puede hacer unos 15.800, una corrección sin tratar de perder el sesgo alcista. Ya la ruptura de los 15.800 podría generar caídas más profundas. Estamos en corrección después del rally de semanas anteriores. Vamos a evaluar esa zona del 15.800. Mismo panorama para el IPSA. Estamos entonces en corrección. Si logra aguantar los niveles de 3.500, 3.500, 550, posiblemente simplemente sea una corrección dentro de tendencia alcista. Vamos a evaluar entonces estas caídas a qué niveles nos llevan. Y misma situación para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que también descansa o corrige después de los movimientos de repuntes anteriores. Vamos entonces con el dólar, que ayer registra de nuevo presión alcista. El mercado continúa con ese sesgo de ascenso en el mercado local. Después de China posiblemente continúe y vamos a 2063 con 20 minutos de retraso, pero continúa el sesgo alcista para el dólar. Esto tendrá su impacto sobre la economía, sobre el endeudamiento externo, así que hay espacio para el 70, 80, 100 en sesgo alcista. Recordemos, desde los mínimos alcanzados, el dólar se ha devaluado cerca de 17, cerca de 20%, mientras que monedas como Brasil se han devaluado desde el año 2011 60%. Hay espacio entonces para la devaluación de nuestra moneda, que ha sido más fuerte que el resto. Y por ahora el sesgo alcista continúa. Mientras esté sobre el 2050 hay espacio para volver a 2080 y 2100 para el dólar en Colombia. Y WTI ya llegando a resistencia importante, vamos a estar presionados posiblemente en ese 104, 102 con fuerte presencia de vendedores. Es una zona de resistencia importante de esta zona de congestión previa. Y con el panorama de desaceleración en China, pues se va a restar posiblemente un movimiento o algo de presión al WTI. También tendremos inventarios de crudo en momentos más tarde, así que hay presión importante para resistencia. WTI llega a una resistencia fuerte. Y el euro continúa cerca de los 37, podemos verlo acá en 37.16. Está entonces ganando algo de terreno el dólar tras el IPC, pero posiblemente continúe, o sea, una sesión de indecisión mientras debate en qué tan fuerte es el panorama de riesgo por desaceleración en emergentes. Así que no se descarta la depresión bajista de corto plazo, pero no con mucha volatilidad, sino incluso con algo de indecisión. Pasemos a nuestro mercado, vamos a traer el índice Colcap. Bueno, tenemos el índice Colcap que continuó con el sesgo alcista, contrario a los demás mercados que han presentado 2 o 3 sesiones de corrección. El mercado en Colombia intenta mantener ese sesgo alcista hacia los 1550. Ya empezamos a llegar a resistencias importantes, 550, 580. Ya es la zona de resistencia, así que posiblemente para las próximas jornadas no se descarta algo de presencia de vendedores. Estamos ya en resistencias importantes, no se descarta que el escenario más probable sea la presencia de vendedores. El sesgo alcista puede mantenerse mientras esté sobre los 1530. Mientras esté sobre 1530, el sesgo alcista se mantiene para el mercado hacia zonas de resistencia. Ya es una zona donde los vendedores podrían aparecer con relativa fuerza. Si rompe el 5530 al 1530, podríamos tener corrección hacia los 1490, siguiente nivel de soporte, 1490. Banco de Bogotá continúa con comportamiento lateral entre 68 y 64, sin cambios por ahora, 68 y 64 sin cambios. Bolsa de Valores de Colombia no ha podido repuntar, descenso del 19% del volumen de enero de
2014 frente al año 2013. Así que la tendencia bajista continúa mientras estemos por debajo de los 22.20 se mantiene la presión bajista para BBC. Soportes 26, 20, 19, 8. Celsia con publicación de resultados favorables en el día de hoy, un yield del 2% y estamos todavía en zona de resistencia. Recuerden el 5.530 y el 5.350. Puede estar presionando un poco al alza, no obstante no sé si el panorama internacional lo obligue con un panorama de desaceleración de emergente a futuro. Recuerden que las utilidades son del pasado, el panorama futuro es el importante para las acciones. Si pese al rally que pueda generarse por el impulso de las acciones aparezcan algo de presencia de vendedores, de todos modos tenemos una zona de congestión bastante fuerte entre el 530 y el 740, 750. Es una zona importante de resistencia. Así que iríamos hoy contra esa zona. Buenos resultados, pero el panorama continúa incierto para los emergentes a futuro. Así que vamos contra resistencia. No se descarta un inicio alcista, pero posiblemente aparezcan algo de vendedores. Cementos Argos tomando endeudamiento, pagando un dividendo superior a las utilidades del año 2013. También tiene que rendir los compromisos de las acciones preferenciales, que también tienen un dividendo superior a la generación de utilidades de la compañía y aumentando deuda. Eso debería generarle algo de presión a la baja en la zona de 9.400 y 9.300. Así que tenemos esa zona de resistencia 9.200 a 9.400. Dejémoslo en 9.100. Posible choque de compradores y vendedores entre 9.100 y 9.400. También estamos en una zona de resistencia importante, también tomando un nivel de endeudamiento mayor para cumplir con obligaciones de este año, dividendo por encima de las utilidades de la generación. Así que si hay ruptura de los 9.100, podríamos descender hacia los 8.500, 8.600. De lo contrario, mientras esté sobre el 9.100, el sesgo alcista se mantiene, pero no se descarta que esa zona sea una zona de resistencia fuerte. Cemex Latam Holding continúa con el ascenso, ayer buen volumen contra la banda superior de Bollinger, una banda muy amplia, típico movimiento de euforia, con ya volumen bastante alto. ¿Qué significa esto? Si logra aguantar los 15.900, no dejémoslo en 15.800, porque va a haber mayor volatilidad por la apertura de las bandas. Si logra aguantar los 15.800 hay espacio para alcanzar niveles más altos, 16.400, 16.700, pero por la amplitud de las bandas es una zona de resistencia. Estamos en movimiento de euforia por este movimiento de bandas. No se descarta también presencia de compradores, de vendedores, perdón. Si rompe los 15.800 podríamos corregir de nuevo hacia la zona de 15.000 que siguen siendo el soporte por ahora más importante. Continúa entonces el rally hacia zona de resistencias, el soporte de ese movimiento 15.800. Canacol continúa reportando mayor información, buen volumen en las últimas dos jornadas. Si logra aguantar los 12.500, mientras corremos el soporte de corto plazo. Mientras aguante los 12.500 hay espacio para volver a 13.000 y 13.400. El petróleo ha repuntado, el dólar también, que les favorece en términos de intercambio y los datos de producción también. Así que continúa el panorama alcista. Pero si por alguna razón rompe los 12.500, podríamos descender de nuevo hacia los 11.400, 11.500. 12.500 la zona de soporte para Canacol. Con concreto, continúa el comportamiento lateral de 1.450 contra 1.350 sin cambios. Si logra aguantar el 400, existe algo de sesgo alcista, pero por ahora el volumen sigue siendo relativamente bajo. Corficol, después de recorte de dividendos seguimos 37 como la resistencia más importante, el 33.300, 33.200 como el soporte. Si llega a romper los 33.200 podríamos descender a 34 y 33.700, así que importante los nuevos niveles de soporte para Canacol, 35.300 y tendríamos 34, 33.300 como soportes. El sesgo sigue siendo bajista, continúa por debajo de promedios móviles. Ecopetrol continúa siendo protagonista con buen volumen, acercándose el tema de utilidades y de dividendos. El mercado está muy atento a esa noticia. ¿Qué ha hecho el mercado con estos movimientos? Incorporar esa información. Dependerá entonces del tamaño del dividendo, si se puede extender el ascenso o no. No obstante, recuerden, 3.800, 4.000 es la zona de resistencia, incluso está el promedio móvil de 200 periodos.
continuaríamos avanzando mientras esté sobre el 3700. Mientras esté sobre 3700 hay probabilidad de avanzar hacia 3800, 4000, incluso los 4100 como la resistencia más fuerte. Sesgo alcista se mantiene, vamos a ver qué pasa con ese 3700 y cuando tengamos noticia de información de utilidades y del dividendo. Empresa Energía de Bogotá sigue entre 1470 y posiblemente siga oscilando en esos niveles 470, 3 y 400. De hecho lo tenemos en 390. 390, 370, 470 continúa la oscilación lateral como escenario probable dentro de este rango a espera de publicación de utilidades. Construcciones El Cóndor no ha vuelto a marcar precio desde el 17, así que se mantiene en zona de soporte con la resistencia en 1250. No hay cambios por ahora. Enca, ayer marca precio, recuerden que el soporte es el 8.4, soporte de sesgo alcista y solo rompiendo el 9.6 podría iniciar un nuevo movimiento alcista. El mercado quedó confundido con los resultados y no se atreve entonces a tomar dirección. ETB, ayer vuelve a oscilar en el 4 con algo más de volumen, falta la publicación de resultados, vela de indecisión, 50% de probabilidad de ascenso como descenso, no hay niveles claros por la disminución de la liquidez del activo. Éxito continúa el avance pese a resultados empresariales y compras o crecimiento inorgánico, pero simplemente es una correlación con la totalidad del mercado. Vamos hacia los 28, ya llega a la resistencia importante. Si logra pasar los 28 estaría colocando un poco en riesgo el sesgo bajista. No obstante, estamos en resistencia fuerte. El soporte es 26.800. Mientras logre aguantar el 26.800 hay posibilidad de un lateral o de romper incluso hacia los 29. Si rompe los 26.800 perderíamos el sesgo alcista y volveríamos a presión bajista de mediano plazo. Grupo Argos continúa el rally en ascenso hacia los 20, ya llegando a la resistencia de los 20. Mientras esté sobre los 19.700, no, 19.600. Mientras esté sobre 19.600 puede buscar el 20 y tratar de romper hacia los 20.400. Siguiente nivel de resistencia, el sesgo alcista se mantiene mientras esté sobre 19.600. Si pierde los 19.600 podríamos volver a niveles de 18.700, 18.700 como el siguiente nivel de soporte. Grupo Aval no despega, 1250, 1300 como resistencia, la zona de soporte está entre 1220 y 1180. Mientras esté sobre esa zona de 1220 y 1180 todavía puede haber la oportunidad de alcanzar de nuevo un sesgo alcista, corrigiendo después del rally anterior. Grupo Sura, después de la presencia de vendedores, deja el 33 como resistencia y nos dejó el 31.500 como soporte. Mientras aguante 31.500 puede seguir oscilando cerca de su resistencia. Si rompe los 31.500 la corrección puede volver hacia los 30.300 e incluso niveles de 29.000. Así que importante los 31.500 como zona de soporte. ISA intentando frenar un poco el descenso, logró recuperar los 7.500, eso limita la probabilidad de descender de nuevo. Deja los últimos mínimos como soporte. Si aguanta los 7.400, hay posibilidad de volver a 8.000, está un poco enredado el panorama. Eso siempre y cuando rompa los 7.600. 7.600 resistencia de corto plazo. Si logra cerrar hoy por encima de esos niveles, abriría la posibilidad de abrir a 8. Si no logra cerrar por encima de los 7.600, mantendría la probabilidad de descensos a 7.100. Recordemos el tema de endeudamiento en dólares va a ser fundamental y esto por lo general ha impactado mucho el comportamiento de ISA en meses y años anteriores, sobre todo por la devaluación del real en Brasil. ISAG en probabilidad de estabilizarse como el escenario más probable, mayor información, cerca de los 2.950. Simplemente la idea es que se mantenga en ese comportamiento lateral. Mineros, el oro retrocede un poco, pero se mantiene sobre $1.300 la onza. Seguimos en la zona de soporte de 3.000 contra 2.800. Recuerden que si hay ruptura de los 3.100, existiría la probabilidad de ascenso hacia 3.400, 3.100. Entonces el nivel a batir para poder tener un escenario probable de sesgo alcista de corto plazo. Nutresa ya empiezan a aparecer vendedores en el promedio móvil de 200. Recuerden que estamos en zonas de resistencia fuertes donde están apareciendo ya vendedores. Deja como resistencia los 26.300 y como soporte los 25. Él puede corregir a 25 sin perder sesgo alcista, ¿cierto? Eso es un escenario probable. Vamos a tener choque de compradores y vendedores ya en la jornada, ya estamos en resistencia. Si esos vendedores logran romper el 25, podríamos ampliar los descensos de nuevo a 24 o 23. Importante el 25 como el soporte del sesgo alcista. Y preferencial aval,
Sigue aguantando ese lateral, si hay ruptura del 1260 puede ir hacia 1300, 1320. Recordemos la zona entre 1220 y 1180 como la zona de soporte tras compra de compañías relacionadas. Continúa el sesgo alcista con soporte en 220, 180. Avianca Holding ha empezado a tener presión bajista con bajo volumen. Es típico en activo caer con bajo volumen y presionando un poco los 200. Si logra mantenerse hoy sobre los 200 y romper el 1270 al alza, perdón, el 4270 al alza, podríamos volver a impulsar hacia 400 y 600. Pero si no logra romper el 4270 pronto, el descenso podría ser hacia los 4000 otra vez. 4270 resistencia de corto plazo, velas muy fuertes en el día de ayer, pero con bajo volumen. Bancolombia, sigue atento entonces al proceso de emisión. Entre 24 y 22 como escenario probable continúa entonces 24 contra 22. Carvajal Empaques sigue sin reaccionar después de la publicación de pérdidas, así que por ahora continúa sin volatilidad, buscando entonces algo de estabilidad. Vamos a ver cuando aparezca algo de volumen, no vamos a dar niveles para Carvajal Empaques. Cementos Argos, recordemos los 9100 de soporte, mientras esté sobre 9100 puede continuar el avance a 9400, 9600. Pero si pierde los 9100, volveríamos a la zona de los 8700. 9100 el soporte de tendencia alcista. Preferencial da vivienda. Descansa, bajo volumen el día de ayer. Tenemos entonces 23.600 como resistencia y posible corrección hacia los 22.200. Importante esa zona de los 22.200. Si simplemente es una corrección del impulso alcista para retomar el sesgo o si volvemos a tener sesgo bajista. 22.300 el nivel importante. Preferencial grupo Argos, 20 en resistencia, recordemos 19.600, mientras se mantenga sobre 19.600 puede alcanzar 20.400. Si rompe 19.600 podríamos tener algo de descenso hacia las zonas de los 18.800 y evaluaremos a ver si aguanta o no el sesgo alcista en esos niveles o se perdería de nuevo. Y preferencial grupo Sura, 34 como resistencia. El soporte está en los 32.200. Si logra aguantar los 32.200 puede ser una corrección para volver al sesgo alcista. Si lo rompe se podría extender de nuevo la presión bajista. Y por último Pacific lanzando más información al mercado después de la caída del día de ayer, pero pues digamos que todo está en el tema de la compra, la mayoría está en el tema de la compra de petrominerales como escenario probable. Así que mientras esté por debajo de los 29.800, la presión es bajista hacia los 28, 26 y 25. Importante, ahora tendrá que romper a la alza los 29.800, 29.900 para anular el sesgo bajista. Tiene que cerrar hoy por encima de los, no, dejémoslo mejor por los 30.000. Por encima de los 30.000 para recuperar algo del sesgo. Mientras esté por debajo de 30.000 puede bajar a niveles de mínimos anteriores o mínimos adicionales. La tendencia de mediano plazo sigue siendo bajista. Así que en términos generales los mercados entran bajo presión en el día de hoy por desaceleración en China que impacta de todos modos a los emergentes con fuerza. Recordemos que China es ahora la segunda economía más grande del mundo y eso nos generaría algo de movimiento de corrección. Recordemos que tuvimos un rally fuerte, el movimiento fue alcista en varias jornadas y dependerá entonces de este movimiento de corrección, que sepamos si fue simplemente una corrección después del fuerte ascenso de jornadas anteriores o volvemos a sesgo bajista. El IPC por lo menos no fue tan malo, pero China se atravesó un poquito en el camino con desaceleración. Pasemos entonces a preguntas. ¿La tendencia en el mercado colombiano puede ir al alza o se presume que se mantendrá a la baja? Es muy probable que tengamos un choque de compradores y vendedores, algo de corrección, pero pues vamos a evaluar lentamente esa corrección si nos rompe los niveles de soporte para volver a sesgo bajista o volvemos a tener presencia de compradores. Aquí se ve que el movimiento de ISA está a la baja en los últimos tiempos. El aumento en endeudamiento por devaluación de la moneda del dólar, tiene mucha deuda, eso por lo general ha impactado de forma negativa los resultados. ¿Cuál es el fundamental de PRE que la mantiene cerca de mínimos históricos a pesar de petróleo encima de $100 de compra de acciones y ahora aumento de reservas? Recuerden que el aumento de reservas en gran medida es crecimiento inorgánico por adquisición de petrominerales y tenemos el Rubiales disminuyendo producción y el tema de Kifa con Ecopetrol. Porque enredado panorama de ISA, el tema de endeudamiento es bastante importante en ISA que está atado a dólar, no sé si hayan hecho coberturas o no,
pero el mercado puede estar un poco nervioso, lo conoceremos cuando publique resultados empresariales. ¿Qué afectó resultados de Corfi Colombiana? No tengo el panorama completo de Corfi Colombiana. Más o menos, ¿cuánto es el valor en libros de Canacol y PREC? ¿Dónde pueden revisar esa información? Vamos a ir un segundo a internet. Vamos a la página de Bloomberg. Ustedes en la página de Bloomberg pueden revisar CENEC CB. El CB es de Colombia. Aquí tenemos Canacol Energy. Y nos van a dar información del precio valor en libros del RPG. Entonces tenemos un Price Book Value que no aparece, por lo que es canadiense. Vamos a buscarla en Canadá. Vamos a buscarla en Canadá. CNE Pre Canadá, Canacol Energy en Canadá. Ahí sí va a aparecer. Ahí pueden encontrar. Entonces estamos cotizando a 2.45 veces su valor en libros. No es una valoración atractiva, ya empieza a descontar o ya se ha incorporado una gran parte de crecimiento en los activos. Por eso el sesgo sigue siendo alcista, pero las resistencias o máximos anteriores continúan siendo estables. Ahí pueden encontrar entonces la relación precio-valor en libros para los activos que deseen buscar. Cuando anuncia Prex sus reservas, ya hubo informe, ya está en la página de la Super, también lo tendrán a través de nuestro Twitter. Éxito del fundamental fue muy malo, no es muy malo, los resultados, hay descenso en utilidades, ya digamos que se limita el potencial de crecimiento de la compañía y el crecimiento también está siendo inorgánico, la mayoría de nuestras compañías crecen de esa forma. ¿Cuándo publicar resultados? ISA posiblemente la próxima semana. ¿Por qué retrocedió tanto PREC ayer? No tengo exactamente por qué ayer PREC, pero sí puede ser por correlación con mercados internacionales. Recuerden que lo que hace que se despegue Ecopetrol es más el tema del dividendo. Fueron buenos resultados de Argos porque mejoró sustancialmente el cuarto trimestre, los múltiplos siguen siendo altos y de todos modos el tema del dividendo alto pues va a generar algo de presión sobre la caja de la compañía. Vamos a ver cómo reacciona hoy. ¿Será que PREC va a utilizar la misma estrategia de Petromineras, bajarla al mínimo para recomprar y después vender la empresa? No tengo información sobre el particular. ¿Los ingresos futuros de éxito serían aumento o el dólar los afecta? Recuerden que el dólar afecta la capacidad de compra de los colombianos. Tenemos mucha importación de varios bienes, así que eso podría generar el aumento en ciertos precios, aumento en inflación, dificultad para mantener una política monetaria tan expansiva si se desea controlar el dólar, así que eso es un efecto negativo. Bueno, entonces muy atentos a los movimientos de darse correcciones a la baja, estaremos atentos a soportes a ver si se puede recuperar o no el sesgo alcista o volvemos a una presión bajista como la que teníamos meses anteriores. Muy buen día entonces para todos.